La palabra recesión está ahora en boca de todos. I don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. El crecimiento está agotado en Estados Unidos y la invasión rusa de Ucrania apuntala los precios altos de la energía. Las condiciones que provocaron otras recesiones en el pasado se repiten, pero nos tocará vivir una recesión global. ¿Y cómo sería la tercera del siglo XXI? Hablamos con los economistas José Emilio Boscá y Antonio Fatás para entender mejor qué nos espera. Bienvenidos a Plaza Frankfurt. En Wall Street, los inversores certifican que el fenómeno se repite. Ocurrió hace 2 años y 4 meses, en medio del pánico, cuando no entendíamos bien qué era el coronavirus. Y ahora el índice Standard & Poor's 500 vuelve a caer más de un 20% desde su último máximo. Es lo que en economía se llama entrar en un mercado bajista y es la advertencia más reciente de que la ola de una recesión económica se habría formado, aunque todavía es difícil pronosticar cuándo llegará a la costa. Los registros dicen que cuando el Standard & Poor's 500 cae tanto como ahora, muy cerca hay una recesión económica. No ocurre siempre, no es una regla matemática, pero por ejemplo la coincidencia se ha dado en 4 de las últimas recesiones globales. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se juntan dos fenómenos que de alguna manera indican que la probabilidad de recesión es relativamente alta. El primer fenómeno es que estamos en niveles de desempleo muy bajos. Estamos en un mercado de trabajo en el que hay muy poca gente que está desempleada y por tanto las empresas tienen problemas para contratar más personas. Y eso quiere decir que el crecimiento futuro no puede ser muy alto. La segunda situación que es complicada es la inflación. La inflación es alta y sabemos por situaciones pasadas que cuando la inflación es alta, los bancos centrales tienen que subir tipos de interés y cuando suben los tipos de interés, sobre todo si suben mucho, en general lo que sigue es una recesión o algo que se parece a una recesión. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. Lo que las bolsas esperaban se ha cumplido. El Banco Central de Estados Unidos ha optado por restringir el acceso al crédito con la decisión más agresiva desde 1994. Subir los tipos de interés es una forma de frenar la economía cuando va muy acelerada o cuando está sobrecalentada, como se suele decir. El objetivo es frenar el gasto de los estadounidenses, frenar los créditos bancarios, frenar la construcción, frenar la actividad industrial, en definitiva, enfriar la economía para evitar que los precios entren en una espiral sin control. El problema es que frenar tan fuerte sin provocar una recesión económica es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, sobre todo cuando la economía está tan sobrecalentada. Un estudio de 2 economistas de Harvard lo confirma. Domash y Summers subrayan en su artículo: desde 1955 nunca ha habido un trimestre con inflación por encima del 4% y desempleo por debajo del 5% que no fuese seguido por una recesión en los próximos 2 años. Y en Estados Unidos esas condiciones se dan hoy día porque el desempleo ha bajado al 3,6% y la inflación supera el 8,6%, la más alta en 40 años. Al final, cuando la Reserva Federal en este caso tiene el convencimiento y lo ha anunciado de forma drástica que esa inflación tan elevada no la va a permitir y las subidas de tipos de interés que está haciendo tan rápidas y tan consistentes, yo me temo que tarde o temprano, tardará más o menos, pero que en un 2-3 trimestres veremos cómo se frena la economía americana. La recesión económica significa que 2 trimestres seguidos el crecimiento es negativo. El coronavirus ha sido una recesión global fuerte pero corta. Es el caso más especial de las otras 4 recesiones globales que se han producido desde los años 70.
La más agresiva fue en 2007, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis de confianza en el sistema bancario y después la crisis de deuda en Europa encadenaron años muy duros. El PIB mundial acabó de hecho contrayéndose casi un 3% en el 2009. La pregunta es, ¿llegaremos a vivir una recesión así si llegase a producirse de nuevo? Es distinto porque las crisis crediticias son muy destructivas, normalmente vienen cuando los agentes están muy endeudados, porque ha habido, pues como hubo en Estados Unidos o en países como España o Reino Unido, un boom inmobiliario que hace que mucha gente haya pedido crédito, se haya endeudado y tal, y entonces, claro, cuando estas burbujas explotan, eso obliga a la gente a desendeudarse durante mucho tiempo porque tiene niveles de endeudamiento muy altos. Esta crisis se parece más, al menos en aspectos ligados al crecimiento de los precios de la energía, a las que experimentamos en los años 70 y principios de los 80, y es lo que decía antes, esta puede llevarnos a procesos de estanflación, donde tengamos durante cierto tiempo alta inflación con caídas del crecimiento. Como en las crisis del petróleo, otras recesiones globales se han formado en Estados Unidos o en las principales economías europeas y después se han extendido por todo el mundo. Ahora mismo tenemos una inflación cada vez más alta y un crecimiento cada vez más lento en prácticamente todas las economías. Aún así, el Banco Mundial espera que el crecimiento este año a nivel global sea del 2,9%. Y después hay sectores como el turístico que están en un ciclo ahora de recuperación que se nota especialmente en estos meses en los países europeos. ¿Hay alguna otra señal para pensar que de llegar una recesión podría ser menos grave que otras del pasado? Desde el punto de vista financiero, muchos bancos y muchas compañías están súper sanas. Es difícil ver desequilibrios dentro de las compañías o de los bancos que vayan a generar una crisis o que vayan a generar una crisis larga. Entonces, eso realmente es una visión optimista de lo que es la situación actual. La otra visión optimista, que no hay que olvidarla, estamos todavía en muchas economías con un momento de crecimiento en respuesta a la recuperación del COVID. Entonces, está el momento de la recuperación, está la situación financiera, que es relativamente buena en comparación con otras crisis anteriores, que un poco que te dicen que no hay necesidad de una recesión, y si la hubiera, posiblemente sería una recesión corta. Si la invasión rusa de Ucrania se intensifica, las expectativas serían más pesimistas. Los precios de la energía subirían más, o también si China vuelve a confinar ciudades como Shanghái semanas, esto podría presionar aún más los cuellos de botella, sobrecalentando la economía. En cualquier caso, los economistas ya creen que una recesión es probable en Estados Unidos, pero en este punto todavía no pueden confirmar en qué grado se extendería al resto de economías y cuándo ocurriría. Eso sí, es importante estar atentos a lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, porque suelen ir más adelantados en los ciclos económicos.